Buenos días a todos. Es para mí un verdadero placer el poder formar parte de este cuadro docente que participa en la Diplomatura Internacional sobre el Proceso Penal, en el que me voy a ocupar de abordar las principales cuestiones o los aspectos más fundamentales del proceso penal en España. Y para ello he dividido estos temas en 5 lecciones, 5 temas en donde vamos a abordar cuestiones tales como lo que son no ya las fuentes, sino sobre todo los principios y las funciones esenciales a las que está llamada el proceso penal en España. Abordaremos también, dedicaremos una lección a analizar los derechos fundamentales y las garantías constitucionales vigentes en el proceso penal español. También otro de los temas a tratar serán la determinación de la jurisdicción y la competencia procesal penal en un entorno cada vez más globalizado, en un mundo cada vez más interconectado, y los problemas que ello plantea, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de delitos a distancia o de delitos transnacionales. También, en cuarto lugar, explicaremos lo que es la investigación o la denominada fase de instrucción del proceso penal en España, que es quizás lo más destacable, lo más complejo, ¿no? Los distintos procedimientos y las especialidades, como digo, de cada una de estas fases. Y por último, voy a dedicar una lección a analizar la prueba tecnológica o la llamada prueba digital o el uso en general de la tecnología en la investigación y prueba en el proceso penal. Permítanme, antes de continuar, indicarles que junto con estas grabaciones, con estos vídeos, voy a poner a su disposición en el campus virtual una serie de materiales, en concreto estas lecciones en unas presentaciones, en unas diapositivas con todo tipo de detalles sobre sentencias, leyes, artículos concretos, directivas comunitarias europeas, así como otros textos internacionales que considero les serán muy, muy interesantes a la hora de seguir mis explicaciones, ¿no? Con lo cual ya les anticipo que van a tener a su disposición, como digo, todos estos materiales para seguir mis explicaciones. Bien, por lo que se refiere a esta primera lección, a esta lección introductoria sobre qué se entiende o digamos cuáles son las fuentes que van a regir el proceso penal en España, así como cuáles son sus funciones a las que está llamada y los principios rectores del proceso penal. Ya les adelanto, nos centraremos en esta lección número 1 principalmente en el principio acusatorio, ¿no? Ya que se dice que en el sistema procesal penal español es un sistema catalogado como sistema inquisitivo mixto o formal acusatorio, pues como les digo, principalmente destacaremos qué es lo que se espera y cuáles son las consecuencias de la vigencia de este principio acusatorio en España. Pero antes que ello, pues sí que debemos tener en cuenta cuáles son las fuentes que rigen nuestro derecho procesal. Evidentemente, en primer lugar, nos encontramos con la norma suprema, la Constitución española, pero sin dejar de lado que coexistiendo, porque ya saben que ha habido discrepancias en cuanto a el papel que juegan los tratados internacionales, sobre todo los tratados que tienen que ver con la creación de derechos fundamentales o con la vinculación a los Estados miembros de la creación de garantías y derechos procesales, pues no hay que dejar de lado, como digo, tener en cuenta cuáles son esos derechos establecidos en esos tratados internacionales y sobre todo cuál es el papel que jugarán en el proceso penal cuando haya que interpretar los derechos constitucionales recogidos en nuestra Carta Magna, en la Constitución española, de conformidad con esos derechos y garantías procesales que se encuentran reconocidos en tratados internacionales. Por supuesto, otra fuente clave es la ley en sentido estricto, las distintas leyes internas que resultan de aplicación en el proceso penal y, evidentemente, la jurisprudencia. Como saben, la costumbre no es fuente del proceso penal, no es fuente del derecho procesal, pero hay que decir que sí que existen ciertos usos
lo que ocurre es que esos usos forenses se han recogido en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, que han asimilado, a su vez, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos a la hora, como digo, de destacar cuáles son las garantías esenciales de nuestro sistema procesal. Entrando ya en lo que sería las normas constitucionales con una evidente trascendencia en nuestro proceso penal, pues hay que tener en cuenta artículos tales como el artículo, por ejemplo, 9 de la Constitución española, que nos dice que todos los ciudadanos, pero también los poderes públicos, están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, es decir, a todas esas leyes que ya veremos junto con nuestro denominado Código Procesal Penal, que en España ya saben, es la Ley de Enjuiciamiento Criminal del año 1882, pues como digo, ya veremos que no solo las leyes, sino directamente la Constitución tiene artículos claramente de aplicación directa. En este sentido, por ejemplo, yo les decía, el artículo 9 de la Constitución española, ¿no?, exige esa vinculación, ese sometimiento de todos los poderes públicos, también el poder judicial, a la Constitución española, pero otros artículos claves, como por ejemplo el artículo 24 de la Constitución, el artículo 17, el artículo 18, artículo 53, 117 y siguientes, etc. Por lo que se refiere al artículo 24, el llamado derecho a un proceso con todas las garantías, hay que decir que este artículo 24 se desdobla en dos apartados con una relevancia muy importante. El primer apartado, ese derecho a una tutela judicial efectiva, ese derecho a una resolución motivada, ese derecho a una resolución de fondo, no arbitraria, etc., así como el apartado segundo, que recoge esas garantías esenciales que deben estar vigentes en cualquier proceso y, como veremos, recogen toda una serie de garantías procesales claves en el proceso penal. Derecho de defensa, derecho a la prueba, derecho a guardar silencio, derecho a no incriminarse, etc. Les decía, hay otra serie de artículos constitucionales que recogen derechos fundamentales sustantivos, ¿no?, de carácter sustantivo, como por ejemplo el derecho a la intimidad, el derecho a la libertad, ¿no?, artículo 17, el derecho al secreto de las comunicaciones. Estos derechos fundamentales sustantivos van a ser muy importantes a la hora de tener en cuenta cómo se articula la instrucción, la investigación judicial, por cuanto la investigación judicial requiere, en ocasiones, afectar o de algún modo entra en contraposición con ese derecho a la privacidad, derecho a la integridad física, derecho al secreto de las comunicaciones, derecho a la defensa, derecho a la confidencialidad de las comunicaciones con el abogado defensor, etc., ¿no? Por lo tanto, como digo, ya veremos cómo estos otros derechos fundamentales son tratados y son protegidos por la Constitución, pero también por las distintas leyes aplicables en el proceso penal. Otro artículo clave que yo creo que es interesante conocer en España es el artículo 53 de la Constitución española, que establece los distintos niveles de protección de los derechos fundamentales y de las garantías y principios constitucionales en nuestro proceso penal. En primer lugar, lógicamente, estarían los derechos fundamentales que, como saben, pues tienen la posibilidad, en su caso, hay que decirlo de manera subsidiaria, ¿no?, de provocar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. En España no contamos con un amparo directo, sino que primero se tienen que agotar, se tiene que, proteger esos derechos fundamentales por los jueces ordinarios a través de los procesos ordinariamente establecidos para ello y, como digo, en último término sí que pueden abrir la vía al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Otro artículo clave o, digamos, otro conjunto de artículos claves en la Constitución española, se refieren a los artículos que integran el título sexto de la Constitución, que se refiere al Poder Judicial. El cómo se configura el Poder Judicial en España, pues como veremos tiene también una importante repercusión, por supuesto, en todos los procesos, pero sobre todo en el proceso penal. Principios como el principio de unidad
jurisdiccional o el de exclusividad jurisdiccional son importantes, pero, por ejemplo, principios como el principio de oralidad, artículo 120 de la Constitución, donde además establece que los procesos serán orales, preferentemente el proceso penal, lo que no impide que evidentemente haya una parte escrita, una fase escrita, como es la fase de instrucción, donde el principio de oralidad se encuentra, digamos, encuentra una aplicación reducida en pos de esa constancia documental de las actuaciones que se van llevando a cabo. Otros principios como por ejemplo el principio de motivación de las resoluciones judiciales. Otros artículos claves como los artículos por ejemplo 124, 125 y 126 de la Constitución española. Si se fijan, el artículo 124 regula el papel del Ministerio Fiscal. Regula los principios que van a regir la actuación y también la configuración del Ministerio Público en España, de lo que es el acusador oficial por excelencia. El artículo 125 regula dos instituciones también muy interesantes. De una parte, la intervención de la ciudadanía en la administración de justicia. Esta intervención o esta participación, mejor dicho, de los ciudadanos en la administración de justicia penal, tiene lugar a través de dos instituciones. Por un lado, el Tribunal del Jurado, la institución del Tribunal del Jurado que se reincorporó al sistema procesal penal español en 1995 con la aprobación de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, pero también hay una institución clave muy específica o digamos muy característica del sistema español, como es la acción popular. La posibilidad de que cualquier ciudadano español pueda ejercitar la acción penal en defensa de ese interés colectivo, en defensa de ese interés público, como digo, sin perjuicio de que exista una víctima que interviene como acusación particular en el proceso. Como les decía, es importante tener en cuenta esta constitucionalización de derechos fundamentales y de garantías procesales que se han recogido en ese artículo 24, en esos dos apartados que anteriormente les mencionaba, porque, como digo, esta constitucionalización da lugar a una serie de consecuencias importantes. En primer lugar, les decía, la aplicación directa de la Constitución como norma suprema también en el proceso penal. Además, la vinculación de los poderes públicos a la Constitución, pero también a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que interpreta estas garantías esenciales. Hay que tener en cuenta también otro artículo esencial, cada vez de mayor envergadura y de mayor relevancia en nuestro sistema procesal. Es el apartado segundo del artículo 10. Si se fijan, el artículo 10 establece o recoge lo que es el libre desarrollo de la personalidad como una garantía esencial del ser humano, pero además en su apartado segundo establece que los derechos fundamentales y las garantías constitucionales deberán ser interpretados por los tribunales españoles, entiéndase, tanto por el Tribunal Constitucional como por el resto de órganos pertenecientes al Poder Judicial, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, etcétera, de conformidad con lo recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales suscritos por España en esas materias. Claro, ¿qué tratados internacionales tenemos relevantes en el proceso penal? Pues, entre otros, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos firmados en Nueva York en 1966, la Constitución Europea, ¿no? Todo lo que es el derecho comunitario y, sobre todo, entre otros, yo destacaría el Tratado Europeo de los Derechos Humanos, la Convención Europea de los Derechos Humanos de 1950, ratificado por España y aplicable en España desde 1981, donde, como veremos, y más adelante me referiré a él, es un tratado clave, sobre todo por una cuestión, porque este tratado configura, crea un órgano internacional que va a interpretar el mismo, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, órgano que va a crear una jurisprudencia y esa jurisprudencia va a ser vinculante para los tribunales constitucionales de los Estados miembros, de modo que los derechos fundamentales recogidos en la Constitución española deben interpretarse de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Esta sería una consecuencia
un resumen breve de, como digo, de una actuación que va a generar unas consecuencias claves en el proceso penal. Así como también otra consecuencia interesante de esta constitucionalización de derechos fundamentales es, como les decía, la posibilidad de proteger, de solicitar la tutela de los derechos fundamentales ante cualquier tribunal, es decir, en el propio proceso ordinario que tenga lugar, deben existir mecanismos de tutela de los derechos fundamentales y, en último término, como les decía, la posibilidad de llegar hasta el Tribunal Constitucional y ya veremos hasta el Tribunal Europeo, ¿no? El llamado amparo internacional, pero como digo, la posibilidad de llegar ante el Tribunal Constitucional en amparo de esos derechos fundamentales. Y, por supuesto, otra vía, digamos, más relacionada con el derecho constitucional y con los procesos constitucionales que lo que sería propiamente una actuación procesal, es la posibilidad de instar la inconstitucionalidad de aquellas leyes que, como digo, afecten, restrinjan los derechos fundamentales del proceso penal de una manera, como digo, desorbitada. Es decir, la posibilidad de declarar inconstitucionales aquellas normas que, como digo, pues puedan suponer una afectación desproporcionada de los derechos fundamentales y vulnerar o, digamos, lesionar ese núcleo esencial de los mismos. Por lo que se refiere a los tratados internacionales, como digo, que son fuente de nuestro proceso penal español, yo les decía, hay que tener en cuenta como les decía, a la hora de analizar los distintos tratados y convenios internacionales, pues me gustaría destacar, o digamos, podríamos hacer una breve distinción entre dos categorías, con, como digo, una trascendencia práctica muy importante. Por un lado, aquellos tratados que tienden a aumentar la colaboración entre dos o más estados en aras a una mayor eficacia durante el curso de un proceso, como pueden ser, por ejemplo, tratados en materia de asistencia judicial internacional, tratados en materia de reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales, tratados en materia de extradición, en materia de detención, etcétera. Tratados, como digo, con una temática clara, con una temática concreta, y aquellos otros tratados, aquella otra ese otro grupo de tratados internacionales que recogen una serie de derechos inherentes, como digo, a toda persona, y además, y aquí viene la clave, articulan mecanismos o herramientas procesales necesarios para garantizar su protección, como les decía anteriormente, el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, también el Tratado Interamericano de los Derechos Humanos, o por ejemplo el Estatuto de la Corte Penal Internacional, donde crean, como digo, un tribunal internacional y articulan un procedimiento, una serie de garantías para proteger esos derechos reconocidos en los mismos. En este sentido, yo les decía, a lo largo de todas las explicaciones, a lo largo de todo el proceso penal, verán ustedes que constantemente pues, aludiré sobre todo al Tratado Europeo de los Derechos Humanos, el Convenio de 1950, que, como digo, pues no solo establece unos derechos esenciales similares a los recogidos en nuestra Constitución española, como no puede ser de otra manera, sino sobre todo porque la jurisprudencia interpretativa de esos derechos por parte del Tribunal Europeo es vinculante y ha supuesto importantes, como digo, resoluciones judiciales tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo en nuestro país, estimando amparos porque las actuaciones judiciales en España no habían tenido en cuenta, como digo, ese núcleo indisponible, ese núcleo esencial de esos derechos humanos. Junto con estos derechos o tratados internacionales, pues también es importante tener en cuenta el derecho comunitario, el derecho europeo. En este sentido, es importante no confundir entre la normativa que pueda venir del Consejo de Europa, es decir, ese órgano político perteneciente o digamos relacionado con esa Convención Europea de los Derechos Humanos, a la normativa propiamente europea, que antiguamente se denominaba derecho comunitario, que es la procedente de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Lo digo porque
como digo, hay que tener en cuenta, por un lado está el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, perteneciente al Consejo de Europa. Estamos hablando de países tanto europeos como no europeos o no integrantes de la Unión Europea. Y por otro lado tenemos ese derecho europeo, también en otros ámbitos se le sigue denominando derecho comunitario, procedente de las instituciones de la Unión Europea, que a su vez, como sabemos, el Tratado de Lisboa recoge la figura del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y como quiera que tenemos una Carta Europea de los Derechos Fundamentales, pues ese Tribunal de Justicia de la Unión Europea también puede pronunciarse sobre si las actuaciones de un determinado país en su proceso penal pueden ser lesivas o no, o pueden ser, digamos, no acordes con esos derechos fundamentales. Tengan en cuenta que, como digo, en este ámbito del derecho comunitario, el objetivo era la creación de un espacio judicial europeo común, es decir, un llamado espacio de libertad, seguridad y justicia, que ha supuesto una importante transformación de las fuentes tanto del derecho, evidentemente del derecho civil, del derecho mercantil, del derecho administrativo, pero también, como digo, del derecho penal y del derecho procesal, tanto civil como penal. ¿Por qué digo esto? Porque, como digo, el Tratado de Lisboa del año 2007 recoge como piedra angular de la cooperación entre los países integrantes de la Unión Europea el principio de reconocimiento mutuo. Inicialmente, el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia civil y penal. Pensando en resoluciones judiciales en el orden penal, pues lógicamente tenemos las sentencias, ¿no? Las sentencias condenatorias. Pero ya veremos cómo no solamente las sentencias condenatorias, medidas de investigación, autos acordados de decomiso de determinados bienes, etcétera, pues también deben quedar bajo ese paraguas de ese reconocimiento mutuo. Pero además, el objetivo era la aproximación de las legislaciones de esos países miembros, como digo, en distintos aspectos. Los artículos 81 y 82 de este Tratado de Lisboa recogen determinadas materias donde, digamos, se busca una cooperación judicial en materia civil, en materia penal, que aproxime las disposiciones legales de los países miembros a través de actuaciones del Parlamento Europeo en materias tan importantes como, por ejemplo, el terrorismo, la trata de seres humanos, el blanqueo de capitales, la corrupción, la delincuencia organizada, la delincuencia informática, por ejemplo. Y si se fijan, este artículo 82 establece que esas medidas, que puede adoptar medidas legislativas la Unión Europea, tenderán a establecer normas y procedimientos para garantizar el reconocimiento en toda la Unión Europea de las sentencias y de las demás resoluciones judiciales en todas sus formas, es decir, autos judiciales, por ejemplo, autos que acuerden el archivo del proceso, el sobreseimiento de las actuaciones, medidas de investigación, la detención de una persona, etcétera. Medidas también tendentes a la formación de jueces, magistrados, personal al servicio de la administración de justicia, como digo, de los distintos países, y medidas que faciliten la cooperación de autoridades judiciales y policiales, como digo, en el proceso penal. En este sentido, por ejemplo, indica una serie de materias en las que, a través de las llamadas directivas o normas mínimas, pues los distintos países tienen que tener una legislación común. Por ejemplo, en materia de admisibilidad de pruebas, en materia de los derechos de las personas durante el proceso penal. Fíjense, y más adelante lo analizaremos, cómo a lo largo del proceso penal, evidentemente estamos hablando de las principales personas que se van a ver, digamos, que pueden verse afectadas por el proceso penal son los acusados, ¿no? Los sospechosos. Pero también las víctimas también se va a ver afectada por distintas actuaciones en el proceso penal. Pues bien, en los últimos años en la Unión Europea se han ido aprobando una serie de directivas para, por un lado, fortalecer los derechos de las víctimas en el proceso penal. Ya veremos qué repercusión ha tenido ello en el proceso penal en España, pero también se han ido aprobando diversas directivas en materia de derechos de los sospechosos. Derechos como, por ejemplo, derecho a la traducción, derecho a la asistencia jurídica gratuita, derecho a la información, derecho de defensa y, más recientemente, cuestiones que tienen que ver con la presunción de inocencia. Bien,
verán ustedes en una de mis diapositivas que, entre otras, les he hecho un resumen de esas principales directivas que se han aprobado en los últimos años en la Unión Europea y que deben ser objeto de transposición a nuestro derecho español. Por ejemplo, directiva en materia de derecho a la interpretación y la traducción en los procesos penales, sobre todo cuando estamos hablando, por ejemplo, de acusados de origen extranjero que no conozcan el idioma. Derecho a la información en los procesos penales, muy relevante. En los últimos años en España ello motivó expresamente una importante reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, precisamente para garantizar el acceso del detenido, por ejemplo, a determinados aspectos del expediente judicial. El derecho a la asistencia letrada, como les decía, claramente asentado en nuestro sistema judicial. Hay otras directivas que todavía no han sido objeto de transposición, como por ejemplo es la reciente directiva, bueno, no tan reciente, es una directiva del año 2016 que debía haber sido objeto de transposición en España, que recoge, como digo, determinados aspectos de la presunción de inocencia. Como digo, hay que tener en cuenta este derecho comunitario, porque a lo largo del proceso serán muchas veces, habrá muchas actuaciones en las que haya que tener en cuenta, por ejemplo, una necesaria cooperación con un Estado miembro de la Unión Europea. Me refiero, por ejemplo, a medidas de detención de personas que tratan de evadir la acción de la justicia fugándose de España. Y, pues, al final hay que activar esas órdenes europeas de detención y entrega, o directamente a la hora de llevar a cabo diligencias de investigación, obtener información, cuentas bancarias, escuchas telefónicas, registros de equipos informáticos, donde muchas veces se necesita esa cooperación de terceros países. Bien, junto con, como les decía, dentro de este catálogo de fuentes del derecho procesal, hemos hablado de la Constitución española, de los tratados internacionales, pues lógicamente hay que hablar de la ley, ¿no? La ley en un sentido amplio, es decir, todas esas normas con rango de ley que constituyen, como saben, la principal fuente del derecho procesal. La ley, la jurisprudencia y los principios generales del derecho, como digo, que hay que tener en cuenta que también en ocasiones se han positivizado, es decir, se han convertido en ley. Cuando hablamos de leyes en España hay que utilizar dos terminologías. Ley ordinaria, ¿no? Ley en un sentido estricto, técnico, y ley orgánica. El concepto de ley orgánica actual, ¿de acuerdo?, no ese originario que provenía del derecho francés, que se refería a esas leyes que digamos que regulaban la composición de órganos constitucionales, de ahí la terminología de normas orgánicas. El concepto actual de ley orgánica en la Constitución española es distinto. Ley orgánica se trata de una norma que, por afectar al núcleo esencial de derechos fundamentales, tiene una tramitación concreta y exige unas mayorías parlamentarias también importantes. Exigen una mayoría absoluta a diferencia de otras normas. Pues bien, en el proceso penal, evidentemente, por cuanto se afecta a importantes derechos fundamentales, muchas de las leyes son o deben ser leyes orgánicas. Y la regulación de determinadas actuaciones va a requerir la aprobación de leyes orgánicas. Principales leyes orgánicas de relevancia en el proceso penal. Pues tenemos, por ejemplo, la ley que regula el habeas corpus, ¿no?, ese proceso sumario ante el juez penal para discutir la legalidad o ilegalidad de una detención y nada más. Evidentemente la ley orgánica del Poder Judicial, la que configura toda la estructura judicial en España, la que configura, por ejemplo, la competencia de los tribunales de justicia, pues no deja de ser una ley orgánica. La ley orgánica del Tribunal del Jurado, fíjense que al articular un proceso y al crear un órgano judicial, como es el Tribunal del Jurado, pues también es una ley orgánica. La ley orgánica que regula la responsabilidad penal de los menores de edad, y no solo la responsabilidad penal, sino la tramitación, es decir, el proceso penal del menor, cuando se trata del menor infractor o menor acusado, pues también es una ley orgánica. Y fíjense que en España se adoptó en el año 2004 una norma procesal, una ley multidisciplinar muy importante, que era la Ley Orgánica 1/2004, como digo, de una norma integral en materia de lucha contra la violencia de género, que supuso importantes reformas, tanto sustantivas, del orden penal, del orden laboral, como también en el ámbito procesal.
creación de juzgados especializados en materia de violencia contra la mujer y la creación, por ejemplo, de medidas específicas de protección, ¿no? La llamada orden de protección en materia de violencia de género, etcétera. Pues todo esto se contiene en una ley orgánica, como digo, del año 2004. Otras leyes no orgánicas, pero claramente de incidencia en el proceso penal, pues por supuesto la ley de enjuiciamiento criminal, la ley que regula los procesos penales en España, así como decía, la fase de investigación, la fase de enjuiciamiento, la llamada fase intermedia, etcétera. Hay otras leyes importantes, como por ejemplo la ley que regula el estatuto de la víctima en el proceso penal, ley 4/2015, como les decía, ley que nace de esas directivas comunitarias que debían ser incorporadas al proceso, al derecho interno, y se decidió que los distintos derechos y garantías pensados para las víctimas de los delitos, pues en lugar de llevar a cabo una continua modificación de distintas leyes, pues se agruparon, como digo, en una ley concreta, como es esa ley que regula el estatuto de la víctima en el proceso penal. Esto por lo que se refiere a las principales, a las fuentes del derecho procesal. Evidentemente, a lo largo, como digo, de estas explicaciones, pues veremos también la jurisprudencia más relevante del Tribunal Constitucional Español, veremos la jurisprudencia del Tribunal Supremo, así como de la Audiencia Nacional, también importante en determinados ámbitos, como digo, que ha ido perfilando la configuración del proceso penal en España. Junto con ello, debemos ahora analizar cuáles son las funciones a las que está llamada el proceso penal. Sobre todo porque, como saben, hay una serie de... está por un lado la doctrina monista, que entiende que la función del proceso penal es la actuación del ius puniendi, mientras que existen otras teorías que entienden que el proceso penal aspira más, también tiene que cumplir otra serie de funciones como la protección del derecho a la libertad de las personas, la tutela de los derechos de las víctimas y, en su caso, la rehabilitación del proceso, la rehabilitación del acusado, en su caso del condenado en el proceso penal. Por lo que se refiere a la actuación del ius puniendi, a diferencia de lo que sucede con los procesos civiles, pues en el proceso penal hablamos de un verdadero monopolio estatal en la actuación del derecho penal. Es decir, no existe la aplicación del derecho penal fuera del proceso penal. Esto es evidente, ¿no? Existe un monopolio, como digo, que se articula en tres categorías, o podemos hablar de tres monopolios. Un monopolio estatal en lo que es la aplicación del derecho penal, es decir, en lo que es la aplicación del ius puniendi, lo cual prohíbe la autotutela por parte de los ciudadanos. Es decir, la realización arbitraria del propio derecho no deja de estar castigado, además como un delito en España, y además la no disposición de la pena por parte de los ciudadanos. Los particulares no pueden disponer del ius puniendi, es decir, no pueden decidir si se aplica o no, como digo, la pena. Cuestión distinta es que existan determinados matices. En España, por ejemplo, cada vez me atrevería a decir que claramente se van reduciendo, pero existen determinados delitos que se configuran como delitos privados. Y por lo tanto, en esos delitos privados es necesaria la interposición de una denuncia por parte del agraviado para que el Estado tome cartas en el asunto. Dicho de otro modo, no es posible la imposición de una pena por un delito privado si no ha habido una denuncia previa por parte de la víctima o del ofendido por el delito. De modo que aquí sí, podríamos decir, los particulares pueden, o mejor dicho, la actuación de los particulares o la no actuación, es decir, la no denuncia, puede dar lugar a que no se aplique el ius puniendi. Pero eso no quiere decir que los particulares, que los ciudadanos dispongan de la pena. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta también que, excepcionalmente, en esos delitos cabe el perdón del ofendido. En esos delitos, como digo, el perdón por parte del ofendido por el delito elimina la responsabilidad penal del acusado y por lo tanto no será objeto, como digo, de una condena penal. Junto con este monopolio estatal en la aplicación del ius puniendi, tenemos un monopolio judicial. Es decir, el derecho penal solo lo pueden aplicar unos órganos del Estado, como son los órganos jurisdiccionales. La administración no puede imponer, no puede aplicar derecho penal. Podríamos discutir dónde están
las características que diferencian al derecho penal del derecho administrativo sancionador. O dicho de otro modo, sabiendo que la administración no puede imponer penas de prisión, la cuestión es, ¿cuál es la diferencia cualitativa entre una multa penal y una multa administrativa? Esto ya, lógicamente, daría lugar a múltiples debates. Lo cierto es que, como les decía, la administración no puede aplicar derecho penal y, por tanto, no puede imponer multas penales, es decir, sanciones penales, penas. Lo que no impide que, como digo, a través del procedimiento administrador pues se lleguen a consecuencias similares como son las multas administrativas, ¿no? Y evidentemente no puede imponer privaciones de libertad. Esto es huelga decirlo. Y por último, junto con ese monopolio estatal en la aplicación del derecho penal, ese monopolio judicial, es decir, solo tribunales de justicia, pues tenemos un monopolio procesal. El derecho penal se aplica única y exclusivamente a través del proceso y no a través de otras formas. Es decir, no existen mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos en el orden penal, como digo, a través de los cuales se puede aplicar el derecho penal fuera del proceso, ¿no? Dirán ustedes, bueno, evidentemente no hay arbitraje. Dirán ustedes, ¿hay mediación penal en España? Bien, en España se está impulsando la mediación penal, pero no existe, como les decía, disposición sobre el derecho penal. La mediación penal sirve para la disposición de la responsabilidad civil anudada a la responsabilidad penal y, en su caso, como digo, ese acuerdo en cuanto a determinadas cuestiones en materia civil, de responsabilidad civil, puede traducirse en consecuencias en el proceso penal, como por ejemplo la concurrencia de atenuantes, etc. Pero, como digo, no existe un mecanismo extrajudicial de aplicación del derecho penal. Tiene que ser necesariamente a través del proceso penal. El proceso penal es, por lo tanto, el instrumento para la aplicación del derecho penal. O, en palabras de jurista alemán von Wehling, el derecho penal no toca al delincuente ni un pelo. Es decir, de eso se ocupa el derecho procesal penal. Bien, ¿y todo esto para qué? Pues evidentemente para ese fin, como les decía, de aplicación del derecho penal articulado a través de ese triple fundamento de la legalidad penal, que es nullum crimen sine lege, nula pena sine lege y nula pena sine iudicio. Es decir, no puede haber crimen, no puede haber castigo si no hay una ley que así lo establezca, pero además no puede haber pena si no hay un juicio previo que, como digo, articule a través, como decía, de un sistema de garantías la imposición o no, es decir, la concurrencia o no de todos los requisitos para la imposición de una pena. ¿Cuáles son los fines de la pena? Pues aquí también nos encontramos con que a la hora de aplicar esa sanción, evidentemente la finalidad de la pena no es, para la teoría monista, yo les decía, el proceso penal sirve para la aplicación del ius puniendi, y dentro de este ius puniendi pues se viene a entender que la pena cumple una función retributiva, ¿no? Ese castigo por el mal cometido. Pero nos encontramos con que, junto con esta justicia retributiva, ¿no? Pues fines retributivos y preventivos de la pena, nos encontramos con que cada vez más también hay que tener en cuenta esa justicia laudatoria o premial que busca a través de determinadas herramientas como la aplicación de atenuantes o, en su caso, la aplicación de eximentes, la realización de conductas positivas por parte de los acusados, ¿no? Junto con esta función de la aplicación del ius puniendi, el proceso penal cumple también otra serie de funciones, como digo, también muy importantes, como es la protección del derecho a la libertad. La función del proceso penal no se limita únicamente a la aplicación del ius puniendi, es decir, no solo busca la imposición de penas, sino que también busca declarar el derecho a la libertad de los inocentes. Esto es evidente. Diríamos, por tanto, que el proceso penal es un instrumento neutro en manos de la jurisdicción, cuya finalidad consiste tanto en aplicar el ius puniendi como en declarar el derecho a la libertad, teniendo en cuenta esa máxima de la presunción de inocencia, como digo, ese derecho a la libertad como uno de los derechos fundamentales y valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, como recoge la Constitución, por otro lado. Ya saben ustedes que
la Constitución española. Antes les decía, artículos de clara repercusión en el proceso penal. Bueno, pues tenemos un artículo que es el artículo 1. El artículo 1 nos dice que el Estado español se configura como un Estado social y democrático de derecho, cuyos valores superiores son la justicia, la libertad, la igualdad y el pluralismo político. Es decir, la libertad es uno de los bloques o de los cimientos de nuestro Estado. Y por lo tanto, como digo, el proceso penal debe atender también a tener en cuenta esa libertad como fin supremo o digamos como valor supremo de nuestro Estado social. Piensen que hay dos principios que impregnan todo el proceso penal. De una parte el derecho a la libertad, regla general, y de otra parte el derecho a la presunción de inocencia. Teniendo en cuenta estas máximas, el acusado deja de ser un mero objeto del proceso penal para convertirse en un sujeto. Un sujeto además con mayúsculas, porque además sin acusado no hay proceso. A diferencia de otros intervinientes que pueden ser, como digo, necesarios o no. Es decir, puede haber un proceso penal sin víctima, puede haber un proceso penal sin acusación particular, porque el acusador oficial, es decir, el Ministerio Fiscal español, asuma el ejercicio de la acción de la justicia. Puede haber un proceso penal, evidentemente, sin acusación popular, pero nunca puede haber un proceso sin acusado. Además, ya veremos cómo existe una especialidad en el proceso penal en España en cuanto a los llamados juicios en ausencias, que tienen una regulación muy limitada, muy restrictiva, de modo que, a diferencia de otros países de la Unión Europea, por ejemplo, pues la posibilidad de desarrollar un juicio en ausencia del acusado es excepcional. Les decía, por lo tanto, que el acusado se configura o se convierte en un verdadero sujeto del proceso penal, al cual se le configura, o digamos, se le reconoce un estatus procesal compuesto por todo un conjunto de garantías, muchas de ellas englobadas en el derecho de defensa, también algunas de ellas traducidas en ese derecho a un proceso con todas las garantías a un proceso debido. Y hay que tener en cuenta que la mera imputación de un sujeto, es decir, el convertirle en España anteriormente utilizamos la terminología imputación, imputado, se modificó en el 2015, se entendía que suponía una carga, una connotación peyorativa y se buscó una terminología más neutra como es la del investigado, es el sujeto que está siendo objeto de una investigación. Podríamos utilizar o podemos decir que en España el sujeto pasivo del proceso penal pasa por distintas fases. Cada una de estas distintas fases pues, va a tener una terminología concreta. Al sujeto pasivo se le denomina investigado cuando está siendo objeto de una investigación, es decir, cuando está sujeto a una investigación judicial, fase de investigación. Se le denomina encausado cuando ya ha habido un auto de procesamiento, cuando ya hay una acusación formal en su contra. Se le denomina acusado cuando ya el Ministerio Público ha formulado una acusación contra el mismo, y se le denomina reo o condenado cuando ha sido objeto de una primera sentencia condenatoria, ¿no? Pero bueno, esto, como digo, simplemente para que lo tengan en cuenta, si a lo largo de mis explicaciones pues a veces hablo de investigado o hablo de encausado o hablo de acusado, tengan en cuenta que me estoy refiriendo a la misma persona, solo que muy posiblemente nos encontraremos en distintos momentos o distintas fases del proceso penal. Tengan en cuenta también, en cuanto a esta articulación de esa protección del derecho a la libertad, la configuración del derecho a un proceso justo. Tras la Segunda Guerra Mundial, como sabemos, en los países occidentales se produce una importante transformación constitucional, es decir, se aprueban constituciones que ya van a dejar de ser meramente programáticas o de reconocimiento o de declaración de derechos, y, como digo, hablamos de constituciones donde se articulan no solamente, como decía, derechos, sino herramientas o mecanismos para la protección de esos derechos. Pues bien, en esta configuración del derecho a un proceso justo como uno de esos derechos fundamentales, el proceso penal, digamos, adquiere un nuevo rol, una nueva visión, ¿no? El proceso penal sirve, como digo, para la tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos a la libertad y a la igualdad. De modo que es necesario articular un equilibrio, buscar un equilibrio entre el derecho del investigado a la libertad, ¿no?, y su presunción de inocencia, así como un derecho a un proceso justo, equitativo,
junto con el derecho de todas las partes a una tutela judicial efectiva, también a un proceso sin dilaciones indebidas, el derecho a la protección, por ejemplo, de la víctima o de determinados sujetos, esa necesaria seguridad que se busca a la hora de, como digo, llevar a cabo un enjuiciamiento del orden penal. En cuanto a las garantías constitucionales que se articulan en la Constitución española, del año 78, que buscan ese fortalecimiento de ese proceso justo, pues nos encontramos con que la asistencia letrada, ese derecho de defensa, no solo se articula desde que hay un auto de procesamiento de una persona, es decir, en una etapa más avanzada del proceso, sino desde su inicial detención. Del mismo modo, la actividad preparatoria previa al juicio oral pues, es pública, siendo existe un principio de publicidad reservada, pero evidentemente la defensa del investigado, es decir, el abogado, puede participar de todas las actuaciones sumariales, de todas las actuaciones en esa fase de investigación. Salvo, eso sí, hay una regla especial, y es que se hayan declarado secretas, se haya acordado el llamado secreto sumarial en determinados momentos puntuales de esa investigación. También otra de las garantías constitucionales para reforzar ese proceso justo es el establecimiento de unos plazos máximos, tanto a la duración de la prisión provisional, como recientemente, después de la reforma del año 2015, unos plazos máximos a la propia investigación. Es decir, el no someter a una persona sin die a objeto de una investigación, como digo, judicial en su contra. La instalación, como les decía, del habeas corpus, de honda tradición en España, la interpretación de ese derecho a la presunción de inocencia a lo largo de todo el proceso penal, no únicamente con motivo de la resolución digamos, sobre el fondo del asunto, es decir, del dictado de la sentencia, sino a la hora de adoptar cualesquiera medidas restrictivas de medidas cautelares personales en contra de un sujeto, pues como les decía, la clave está en partir de esa presunción de inocencia. La amplia doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo en materia de prueba ilícita, en materia de obtención ilícita de pruebas, como digo, vulnerando derechos fundamentales, y también toda esa jurisprudencia, yo les decía, nacional, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, pero también supranacional, jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de garantías tan esenciales como la imparcialidad, como el derecho a un juez legal, como determinadas, como les decía, garantías esenciales. En tercer lugar, como tercera función clave del proceso penal articulado actualmente en nuestro sistema procesal, está la protección y la tutela de los derechos de la víctima. La víctima, sujeto que ha sufrido los efectos dañosos de esa actuación criminal, pues ha adquirido en los últimos tiempos una importancia, digamos, capital en nuestro sistema penal. Tanto es así que uno de los bloques, digamos, de las corrientes de la justicia penal en el ámbito de la Unión Europea era ampliar, reforzar digamos, llevar a cabo una política criminal que reforzara la protección de la víctima. Yo les decía anteriormente que el imputado, investigado, encausado, en fin, el sujeto pasivo del proceso penal era y es, evidentemente, el sujeto central del proceso penal, sin el cual no puede haber un proceso, pero resulta que ello dio lugar a que, en parte, digamos, se dejara de lado a la víctima, permítanme esta expresión, en el sentido de que la aplicación de la pena, del derecho penal, era competencia del Estado y, por lo tanto, digamos, se convirtió al Estado en titular exclusivo de la reacción penal. Ello dio lugar a un cierto olvido, si me permiten, a pasar a un segundo plano en la política criminal a la víctima, ¿no? Como digo, lo importante era fortalecer la capacidad del Estado de luchar contra la delincuencia, de perseguir eficazmente esas actuaciones con independencia de lo que hiciera o dejara de hacer la víctima. Claro, esto en la práctica también dio lugar, como digo, ese cierto olvido de la víctima, a que se produjeran lo que tradicionalmente se denomina como la segunda victimización de esa persona, de la víctima, cuando se enfrenta al proceso penal. El cómo comportarse con la víctima por parte del Estado, por parte de los tribunales de justicia, puede suponer un daño añadido el
hacerle revivir esa situación angustiosa que supuso la comisión, digamos, el padecimiento de un hecho delictivo, por ejemplo, cada vez que tiene que acudir ante los tribunales de justicia o ante las autoridades a relatar los hechos, a someterse a ciertas pericias, por ejemplo, a ciertos exámenes o exploraciones médicas, y como digo, ello dio lugar a que se decidiera apostar por ese reforzamiento de los derechos de la víctima. Fíjense que les voy a leer un párrafo de un trabajo, de un libro de un magistrado español, Rafael Sáenz Valcárcel, que se llama La mediación reparadora en el proceso penal. ¿Vale? Este pasaje es muy ilustrativo de cuál era la situación de la víctima, como digo, hace algunos años en nuestro sistema procesal. Dice así: la víctima, sin embargo, es un marginado del proceso. No hay espacio para su protagonismo. Se le considera desde el primer momento, en el mejor de los casos, como un medio de conocimiento, un recurso para comprobar el hecho criminal y para comprobar también la participación del imputado, es decir, se le considera a la víctima un objeto. En el proceso penal no hay espacio para que el ofendido exprese el dolor y la angustia que le ha producido el hecho violento. Se le convoca y se le interroga, espera y desespera. Es difícil que logre entender el funcionamiento de la justicia. En la mayoría de los casos se le conmina a comparecer, incluso bajo amenaza de persecución o multa, y nadie tiene tiempo para escuchar su relato. Se le requiere para que diga, que sea breve, que conteste sí o no. Esa voz que en el concierto público ciertos opinadores profesionales dicen representar, pues este autor, como digo, exigía o digamos venía a reclamar que se le diera voz a las víctimas en el proceso penal. Pues bien, como les decía, en los últimos tiempos se ha abordado importantes reformas legislativas en el proceso penal para buscar no solo la mayor protección, sino también un mayor papel de la víctima, como digo, en ese proceso penal. Por un lado, tenemos esas corrientes de justicia restaurativa, donde se busca una verdadera reparación material, moral o simbólica del daño sufrido. No ya un castigo al autor del hecho, sino también, como digo, una verdadera reparación a la víctima. Y en este sentido, yo les decía, desde el año 2015 y en virtud de una serie de directivas, en España se aprueba la Ley 4/2015 que regula el Estatuto de la Víctima del Delito, que recoge un catálogo de derechos tanto procesales como extraprocesales, de determinados derechos en materia de asistencia sanitaria, asistencia social, etcétera, como digo, pensados para todas las víctimas del delito. Víctimas que, si se fijan en la ley, diferencia entre víctimas directas e indirectas. El directamente ofendido por el delito sería la víctima directa, pero por ejemplo sus allegados, sus familiares, pues también pueden ser víctimas indirectas y por lo tanto reconocerse una serie de derechos, como digo, en su favor. Por ejemplo, derecho a conocer determinados aspectos o momentos esenciales del proceso. Si se inicia o no un proceso penal contra una persona, si se archiva, si se acuerda el establecimiento, si se abre juicio oral, por ejemplo, conocer el día en que se va a desarrollar el juicio oral, por ejemplo, conocer la sentencia, en caso de que sea tanto condenatoria como absolutoria, la posible participación de la víctima en el proceso. En España, como digo, desde la aprobación de la Ley de Justicia Criminal, la víctima puede constituirse como parte acusadora, ejercitadora de la acción penal, no solo de la acción civil, ¿de acuerdo?, sino también de la acción penal. También una serie de instrumentos de protección para evitar la denominada victimización secundaria, por ejemplo, el uso de la videoconferencia o determinadas medidas de protección de testigos, víctimas y peritos, también, como digo, para evitar, por ejemplo, esa confrontación visual, etcétera. Así como el establecimiento de un sistema de protección a través de asistencia a la víctima durante el proceso, como también después del proceso. Medidas, por ejemplo, interdisciplinares como la creación de oficinas de atención a las víctimas, tratamientos médicos especializados, etc. Y por último, en este primer bloque explicativo de las funciones del proceso, pues también no debemos dejar de lado la rehabilitación del imputado y la garantía de sus derechos en el proceso. En España, el artículo 25 de la Constitución española establece que las penas privativas de libertad, así como las medidas de seguridad, estarán orientadas a la reeducación y reinserción social y nunca podrán consistir en trabajos forzados. El condenado, a una pena de prisión, gozará
de los derechos fundamentales establecidos, como digo, en la Constitución española, a excepción de los que sean lógicamente expresamente limitados por el contenido del fallo, ¿no? Por ejemplo, en la prohibición de ser del llamado sufragio pasivo, es decir, el poder ser elegido, determinadas penas de limitación, etc., ¿no? En todo caso, se garantiza el acceso a la cultura y el desarrollo integral de la personalidad, como digo, de esa persona, aun cuando esté sirviendo condena. Y en este sentido nos encontramos con que el Código Penal ha ido sufriendo, digamos, una serie de reformas que han ido incorporando esas penas alternativas a la prisión de libertad, a la privación de libertad, perdón. Es decir, junto con la privación de libertad, pues también se han ido introduciendo penas, como digo, tendentes a esa reinserción, como la prohibición de acudir a determinados lugares, de aproximarse a determinadas personas, la participación del acusado en programas formativos, laborales, culturales, educativos en general, así como el internamiento y el cumplimiento de condena en centros educativos o en centros de deshabituación, centros médicos, centros sanitarios, como digo, para evitar los fines o los efectos criminógenos y desocializadores que acarrea generalmente la pena de prisión. Bien, antes de analizar los distintos principios y sobre todo el principio acusatorio, pues sí que me gustaría, y además en mis diapositivas les he dejado una serie de aspectos que se debate actualmente en España sobre cómo debe estructurarse el proceso penal, como digo, para abordar ciertas cuestiones tan relevantes como, por ejemplo, qué rol deben jugar el Ministerio Público, la policía, ¿no? Si el Ministerio Público debe asumir o no la investigación, esa etapa de conformación del proceso penal, si debe o no, por ejemplo, introducirse y de qué manera, ya veremos cómo sí que se ha introducido tímidamente el principio de oportunidad en el proceso penal español y no seguir a rajatabla un principio de oficialidad. También reorganizar el sistema de recursos en España, pues, ha dado lugar, hubo una importante reforma en el año 2015, pero se dio lugar, como digo, en el año 2015 a una importante reforma en materia de recursos precisamente por una serie de condenas al Estado español por no respetar ese derecho a la doble instancia penal y también, como digo, otro importante debate es cómo reformular, cómo reforzar la ejecución, la fase de ejecución que muchas veces pues, se deja, digamos, muchas veces es la olvidada del proceso, ¿no? Bien, como digo, por lo que se refiere a los principios que informan el proceso penal, a lo largo de otras lecciones abordaremos, como digo, con más detalle algunos de ellos, como el juez imparcial, el principio de oficialidad o la presunción de inocencia. A continuación me voy a centrar específicamente en analizar las consecuencias derivadas del principio acusatorio en nuestro sistema procesal penal. Bueno, como les decía, vamos a centrarnos a continuación en analizar la relevancia que tiene y las consecuencias que se derivan de que el proceso penal en España se articule en torno al principio acusatorio, lo que no significa que no abordemos más adelante esos otros principios claves en todo proceso penal, como les decía, ese principio de esa diatriba entre legalidad, oportunidad en el proceso penal, ver los fines y ver si se potencia o no, si se mejora la eficacia del proceso a través, como les decía, de introducir ciertas dosis o ciertos supuestos de ejercicio de la oportunidad. El principio también, o los principios inherentes a todo juicio oral, como publicidad, oralidad, inmediación, etc. El principio del ne bis in idem o cuestiones como el derecho o el principio de imparcialidad del juzgador. ¿Por qué centrarnos en el principio acusatorio? Evidentemente, la articulación del principio acusatorio en todo proceso penal guarda una relación, guarda una comunión clave con el derecho a un juez imparcial, en concreto con la vertiente del llamado derecho al juez no prevenido en el proceso penal.
También, claramente, con el principio o con el derecho a la presunción de inocencia, ¿no? Evitar esa contaminación y esa formación de prejuicios, y, por supuesto, con el derecho de defensa, es decir, la capacidad de articular o no, digamos, de dotar de una defensa efectiva al investigado, pues también, como digo, dependerá en gran medida de cómo se articule el proceso penal, de los sujetos intervinientes, etc. Bien, si hiciéramos un repaso, evidentemente muy somero, ¿no? Lógicamente, por todo lo que es la historia del proceso penal, ¿no? Pues si nos remontáramos a la antigua Grecia, a Roma, veríamos cómo el proceso penal comenzó verdaderamente siendo acusatorio. Es decir, nos encontramos con que el juez como tal, es decir, el órgano encargado de la resolución del asunto, aquí utilizo el término asunto en un sentido claramente amplio, por cuanto saben que en su momento no había una clara distinción entre lo que era un ilícito civil y un ilícito penal, ¿no? Sino que muchas veces se atendía a pues, un derecho de daños, de reparación, de castigo, y nos encontramos con que el juzgador, en su caso ese jurado popular, una terminología claramente muy, como digo, muy amplia, o ese pretor, etcétera, pues no podían actuar de oficio. Requerían de alguien, algún sujeto, que sostuviera la acusación. Y ese sujeto, que podía ser perfectamente la víctima, a través de su representante, a través de su abogado o advocatus, es decir, ad auxilium vocatus, a través de ese orador que iba a intervenir en su nombre, como digo, la víctima podía sostener esa acusación, pero también cualquier ciudadano, cualquier integrante de la polis, ¿no? Cualquier ciudadano en ese sentido romano técnico, no cualquier peregrino, etcétera, pues solo determinados sujetos podían también sostener la acusación. En este sentido, fíjense que no había una figura, no había un órgano estatal encargado de la investigación y persecución de los hechos delictivos, y por lo tanto cobra especial sentido que, como digo, en el derecho romano pues existiera la llamada acción popular que tenemos hoy en día vigente en España, y la actio civis ex populo precisamente nace para que cualquier sujeto, cualquier ciudadano de la polis, pues pueda defender el interés público, ¿no? Que ha sido, digamos, violentado con la comisión de esa conducta ilícita. Además, nos encontramos con que los jueces eran propiamente jueces populares y no eran jueces técnicos. No había un estamento profesionalizado de órganos judiciales y, por supuesto, todo juicio oral estaba regido por esos principios de publicidad, oralidad, confrontación y contradicción e igualdad de armas. Es posteriormente, en tiempos de Inocencio III principalmente, cuando comienza a introducirse el llamado sistema inquisitivo, donde sí que se articula una iniciación de oficio en manos del Estado, donde ahí ya sí hay una profesionalización de los órganos judiciales, del juez técnico experto en derecho, donde nos encontramos con que se otorga la acusación a un órgano técnico y oficial. En su día, el Ministerio Fiscal, pues piensen que viene precisamente para defender el fisco, es decir, los intereses económicos del Estado, y posteriormente, pues ya sabemos todos el desarrollo que ha tenido el papel del Ministerio Fiscal o del Ministerio Público en lo que es el ejercicio de acciones penales en cualesquiera tipos delictivos. Como les decía también, con la introducción de este sistema inquisitivo, la oralidad y la publicidad da paso a la escritura, a las actuaciones secretas, todo debe quedar recogido en el legajo, y también nos encontramos con que una nota también característica de ese sistema inquisitivo frente al actual proceso acusatorio era digamos, la fijación legal de la valoración de la prueba. Es decir, el principio de prueba legal o tasada, de manera que la ley establecía el valor que tenían el valor probatorio de determinadas actuaciones, las llamadas ordalías, y además la confesión se recogía como, digamos, la regina probatoria, es decir, como la reina de todas las pruebas. Pues bien, en España hay que decir que nuestro sistema acusatorio
ya les digo, aquí se lo configuran o lo denominan como sistema acusatorio formal o mixto, ¿no? Por una primera parte con tintes inquisitivos, que es la fase de investigación, una segunda parte, o juicio oral, segunda fase, claramente, donde rige el principio acusatorio, pues como les decía, la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 instaura el principio acusatorio. Establece esa división de órganos, el investigador de una parte y el enjuiciador por otra, pero las leyes, en primer lugar, la ley de 1967 y posteriormente en 1980, se establece que la instrucción, juicio oral y sentencia se atribuirán a un mismo órgano judicial. Esto dio lugar a que posteriormente, con motivo también de la entrada en vigor de la Constitución española y posteriormente con la discusión acerca de si esa actuación, esa posibilidad de que el juez instructor conociera del dictado de la sentencia, si contradecía o no este principio acusatorio, da lugar a que el Tribunal Constitucional, en una sentencia clave que yo les invito a todos a leer, que es la sentencia 145/1988, entiende que es inconstitucional, que no es posible sostener esa configuración del proceso penal donde un mismo órgano conozca del acopio de material, digamos, en contra del investigado y posteriormente sea él el que vaya a enjuiciar el caso. Eso da lugar a que, como digo, es en ese mismo año, en 1988, a través de la Ley Orgánica 7/1988, se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para recuperar la observancia de ese principio del juez no prevenido y se diferencia claramente las facultades que va a tener el órgano judicial investigador, concentrado, como digo, en esas funciones no tanto acusatorias, sino, digamos, de obtención de información, es decir, de indagación, y posteriormente habrá otro órgano judicial, que será el juzgador, que necesariamente no podrá ser el mismo que sostenga la acusación. Además, en este sistema anterior a la reforma del año 88, pues predominaba también la forma escrita, el proceso se configuraba también de una manera ciertamente secreta, o donde era muy habitual acordar el secreto instructorio a lo largo de toda la tramitación, y como les decía, la legislación regulaba expresamente o establecía ciertos valores probatorios a determinadas actuaciones. En el sistema acusatorio, como digo, que en su día contaba con la original, se concebía en la original Ley de Enjuiciamiento Criminal y que actualmente es, como digo, el sistema vigente, es preciso no ya que haya una acusación distinta del órgano juzgador, sino que además el juez instructor no ejerce labores acusatorias, ¿no? Yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, el juez instructor español investiga, indaga, pero no puede sostener acusación alguna. Tanto es así que en defecto de acusación no podrá haber juicio oral contra una persona. Tiene que haber alguien, un sujeto distinto del juez investigador, que sea quien sostenga esa acusación. Ese alguien, como saben, tradicionalmente es el Ministerio Público, pero no tiene por qué. Puede ser solamente la víctima o incluso la acusación popular. Más adelante ya hablaremos de precisamente las consecuencias que tiene cuando en un proceso penal el Ministerio Fiscal no acusa. Entiende que no hay elementos suficientes para abrir el enjuiciamiento, la fase de enjuiciamiento contra una persona, lo que ha dado lugar en ocasiones a que en contra de, y ya digo, esto no ha sido pacífico en España, pero en contra de que hubiera un acusador, el acusador popular, los tribunales han entendido que el acusador popular por sí solo no tiene legitimación para instar la apertura de juicio oral contra una determinada persona en determinados casos, ¿no? Es la denominada, lo que en España se ha denominado la doctrina Botín, precisamente porque la configuró el Tribunal Supremo, con motivo de la acusación contra el señor Botín, Emilio Botín, que en su día fuera
el presidente del Banco Santander en España. Bueno, como digo, junto con esta división de roles, en el sistema acusatorio predomina el favor libertatis, es decir, predomina el principio de libertad como regla general para cualesquiera medidas cautelares personales en contra de una persona. Existe, y además adquiere un notable peso, la contradicción entre las partes, la contradicción en el juicio que será oral y público, y además esa posibilidad de contradicción se exporta incluso a la fase de investigación, posibilitando también la intervención de la defensa y, en su caso, por ejemplo, la contradicción de determinadas pericias, ¿no? La posibilidad, por ejemplo, de que la defensa nombre un perito que lleve a cabo una contrapericia, es decir, frente a ese valor digamos, de presunción legal de la pericia que lleva a cabo el Estado, ¿no? A través de los órganos correspondientes, pues la defensa también puede elaborar informes periciales, como digo, contradecir esos informes oficiales. Además, en el sistema acusatorio, el material probatorio debe ser siempre aportado por las partes y disfrutando ambas de igualdad en cuanto a los medios de acusación y de defensa, y la prueba es libremente apreciada por el juez. No hay una regla tasada, no hay reglas tasadas de valoración de la prueba, no hay normas sobre valoración de la prueba, a diferencia de lo que puede ocurrir, por ejemplo, en ocasiones en el proceso civil. En este sistema formal o mixto español, como digo, durante la fase de investigación, sucede que la instrucción se encomienda, eso sí, a un órgano judicial, a un juez, ¿no? Y por lo tanto, ello ha dado lugar a que se debata el alcance de esa actuación del juez investigador, ya que éste puede, por ejemplo, en España, abrir una investigación de oficio, ¿vale?, con motivo de la recepción, bien de una noticia crimen, de una denuncia, o bien, como digo, en ocasiones simplemente por la actuación de oficio. Pero como digo, el juez investigador español no acusa, puede investigar incluso en contra de la posición de la Fiscalía, que es donde justamente más se manifiesta ese carácter formal del sistema acusatorio, en donde, aun cuando la Fiscalía entienda que no hay indicios suficientes, digamos, de participación de un sujeto en unos hechos delictivos, o que los hechos aparentemente no son delictivos, pues nos encontramos con que el juez puede continuar una investigación judicial. ¿De acuerdo? En la otra fase, en la fase de enjuiciamiento, en la fase de juicio oral, evidentemente rige el principio acusatorio en todos sus términos, de modo que si la Fiscalía no acusa, pues no habrá enjuiciamiento, a no ser que haya otro acusador que asuma esa posición. Y como digo, en esa fase de juicio oral, pues el juicio es claramente, se rige por esos principios de oralidad, inmediación, publicidad, etc., ¿no? Y una de las consecuencias claves que veremos a continuación, digamos, como consecuencia del principio acusatorio, no es tanto la libre valoración de la prueba, no es tanto la imposibilidad de que el acusador no enjuicie y que el enjuiciador no haya acusado ni haya investigado previamente, sino yo quizás me voy a detener posiblemente, no posiblemente, me voy a detener en un aspecto clave, como es la necesaria correlación entre lo que es objeto de acusación y la condena, prohibiéndose además la llamada reformatio imperius. Bien, por lo que se refiere propiamente al principio acusatorio, como les decía, voy a destacar cuáles son las 4 notas esenciales que se derivan de este principio acusatorio en el proceso penal español. Para ello yo les recomendaría que leyeran, les recomiendo, como es un breve estudio, es un artículo muy fácil de leer, del profesor Vicente Gimeno Sendra, publicado en el diario La Ley de 30 de mayo, diario La Ley en digamos, la versión española, de 30 de mayo del 2012, titulado El derecho fundamental a un proceso acusatorio. Como digo, en este trabajo se desgrana estas 4 notas características, que son: en primer lugar, la fase de instrucción y la de juicio oral deben encomendarse a 2 órganos distintos, ¿vale? En España, como les decía, esos 2 órganos son 2 órganos jurisdiccionales, es decir, tanto la fase de investigación como la fase de enjuiciamiento
recaen sobre órganos integrantes del Poder Judicial. Pero no tendrían por qué. Piensen que la Constitución, en esos artículos 117 a 127, que organizan, digamos, configuran la estructura del sistema judicial, establece que la función jurisdiccional, es decir, la potestad encomendada a los tribunales es la de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, no la de investigar. Tanto es así que la investigación criminal actualmente, por disposición legal, se encomienda a un órgano jurisdiccional, pero la configuración constitucional del Poder Judicial no sería obstáculo a que, por ley, se decidiera encomendar esa fase de investigación, la dirección de esa fase de investigación, a un órgano que no fuera un órgano judicial. Como les decía, uno de los debates, hay que decirlo, uno de los debates perennes en el derecho procesal en España desde la aprobación de la Constitución española, es decir, desde hace más de 40 años. Uno de los debates clásicos es quién debe asumir la fase de investigación criminal. La policía, la fiscalía o mantener, como tenemos hoy en día, esa investigación en manos de un órgano judicial. ¿De acuerdo? Bien, les decía, por lo tanto, primera nota característica, la instrucción y el juicio oral deben atribuirse a dos órganos distintos. Son dos órganos jurisdiccionales, pero, lógicamente, deben ser distintos. Segunda nota característica, la acusación y la decisión, es decir, las funciones de acusar y de juzgar, de resolver, también deben atribuirse a dos órganos distintos o a dos sujetos distintos, ¿no? Quien lleve a cabo algún tipo de actuación acusadora o asuma un rol acusatorio no puede decidir. Y a la inversa, es decir, el órgano encargado de la decisión no puede en modo alguno sostener algún viso de acusación. La tercera nota característica es la prohibición, como decía, de gravar al condenado más de lo que ya está en primera instancia con motivo del ejercicio del pertinente recurso, es decir, la prohibición de la reformatio impeius. Y por último, la necesaria correlación para salvaguardar no solo el principio acusatorio, sino el derecho a un proceso con todas las garantías, esa necesaria correlación entre lo que ha sido objeto de acusación y el fallo, no pudiendo condenarse por cuestión distinta o por un hecho distinto o por un delito más grave del que ha sido objeto de acusación. Bien, comenzando por la primera nota característica. Les decía, las fases de instrucción y de juicio oral se encomiendan en España actualmente a dos órganos jurisdiccionales distintos. Esto es así porque, en parte, se entiende que es un mandato expreso del artículo 6, apartado primero del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, que exige el ser juzgado por un tribunal imparcial. Y ese derecho al juez imparcial, ese mandato contenido, como digo, en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que da lugar a que se interprete ese derecho al juez imparcial del artículo 24 de la Constitución española, en el sentido de que el juez instructor o el órgano que lleva a cabo la investigación no puede conocer del juicio oral, no puede dictar sentencia. Pero es más, ningún sujeto, ningún magistrado, ningún miembro de la carrera fiscal, del Ministerio Fiscal, que haya llevado a cabo funciones instructoras, puede formar parte de ese tribunal sentenciador. En este sentido, en los años 90, una sentencia clave del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que fue la llamada sentencia de Cooper. En las sentencias de Cooper y Pirsac se dice expresamente lo siguiente. La actividad instructora, en cuanto pone al que lleva a cabo esa investigación en contacto directo con el acusado y al acusado con los hechos y datos que deben servir para averiguar el delito y sus posibles responsables, como digo, esa actividad instructora puede provocar en el ánimo del instructor, incluso a pesar de sus mejores deseos, prejuicios e impresiones, como digo, puede provocar ciertos prejuicios en contra o a favor del acusado que influyan a la hora de sentenciar. Y por lo tanto, como digo, para evitar esa contaminación, se entiende que existe una relación clave entre el principio acusatorio y el derecho o la imparcialidad judicial que establece la siguiente regla. Quien instruye no puede fallar. Esa regla, ¿no? Quien instruye no puede fallar, condensa, como digo, esta explicación de qué se entiende
por separación de las funciones instructoras y decisorias en el proceso penal. Da lugar, como les decía, la imparcialidad del órgano judicial, evidentemente todas las instancias, en primera instancia, en segunda instancia, etcétera, da lugar a esa doctrina del juez no prevenido. El juez no prevenido o no contaminado, que debe entenderse a su vez en una doble vertiente. Desde un punto de vista subjetivo, ese tribunal o ese órgano decisor no puede tener ninguna relación con las partes que, como digo, pueda suponer, y aquí es muy importante atender también a las apariencias, como digo, no puede existir algún tipo de relación con las partes que haga dudar, digamos, reste credibilidad a su aparente imparcialidad. Tanto es así que, pues precisamente para evitar, digamos, que se dieran esas relaciones entre el órgano sentenciador y las partes o sus representantes, pues como saben, se articula un listado de causas de abstención y de recusación que incluyen, por ejemplo, pues eso, ser familiar, tener algún tipo de parentesco, tener algún tipo de relación de amistad, enemistad, etcétera. Como digo, entre el órgano encargado del dictado de la sentencia y las partes procesales. Junto con esta vertiente subjetiva, pues también la doctrina del juez no prevenido atiende a la denominada vertiente objetiva, es decir, que el juez no debe tener ningún tipo de relación con lo que constituye el objeto del proceso. Es decir, no puede, digamos, tener o haber tenido relación con esos hechos objeto de investigación. Esta explicación, quien instruye no puede fallar, se recogió en su momento en la Ley Orgánica del Poder Judicial como una causa de abstención denominada el haber participado en la instrucción de la causa penal. Claro, el haber participado en la instrucción de la causa penal puede tener distintas lecturas. Piensen que en España las actuaciones investigadoras que lleva a cabo el juez de instrucción durante la fase de instrucción pueden ser objeto de recurso. Ese recurso va a ser conocido por la llamada audiencia provincial, por otra corte, ¿no? La corte de apelación. ¿Qué ocurre? Que en ocasiones, en virtud del tipo de delito, quien va a conocer de la fase de enjuiciamiento es la audiencia provincial, es decir, la corte de apelación. Con lo cual nos podríamos encontrar con que sujetos que pertenecen a la audiencia provincial conocieran con motivo del ejercicio de recursos contra las actuaciones de investigación, contra las actuaciones instructoras del juez, conocieran, como digo, de la causa y posteriormente deban dictar sentencia. Pues bien, los tribunales, Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo, han explicado, han matizado, como digo, esta regla o han interpretado este deber de abstención en el sentido de que no toda intervención de un juez anterior al juicio oral debe entenderse o puede interpretarse como una actividad instructora. Es decir, no todo quehacer de instrucción preparatoria compromete la imparcialidad objetiva del juzgador. El hecho, por ejemplo, de que un juez haya tomado decisiones antes del juicio oral no justifica la apreciación de su parcialidad, a no ser, eso sí, de que estos actos hayan provocado una convicción anticipada. Es decir, únicamente la investigación directa de unos hechos, esa función, como digo, investigadora, sí que provoca ese deber de abstención. Pero, por ejemplo, en España tenemos una regla, como les decía, y es que no constituye motivo suficiente para cuestionar la imparcialidad de los miembros de un tribunal. Normalmente esto será en la Audiencia Nacional o en la Audiencia Provincial, el que hayan conocido o el que hayan resuelto recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones del juez instructor. En este sentido, y además yo les he recogido aquí en las diapositivas que les voy a facilitar, una regla diferenciadora. Una cosa es que quien ha actuado como juez instructor pase a formar parte del tribunal sentenciador, por ejemplo, con motivo de una ascensión en su carrera judicial. Imagínense, quien hoy en día actúa como, digamos, es el titular de un juzgado de instrucción en España, posteriormente, por motivos de antigüedad y de ascenso en el escalafón, pues pasará a formar parte del
la audiencia provincial o en su caso del Tribunal Supremo. Y llegado el día tuviera que enjuiciar o pronunciarse sobre hechos que fueron objeto de investigación cuando él, como digo, desempeñaba esa función de juez instructor. Evidentemente esto queda totalmente proscrito, ¿de acuerdo?, en nuestro sistema judicial. Cuestión distinta es, como les decía, que el tribunal, digamos, quien conoce de los recursos, haya resuelto un recurso contra una actuación del juzgado de instrucción, un recurso, por ejemplo, contra una medida cautelar o contra una determinada medida de investigación. Un caso real que tuvimos en su día en España, que también les incluyo aquí la resolución, o mejor dicho, la cita de la resolución judicial, fue con motivo del enjuiciamiento ante el Tribunal Supremo del magistrado, del juez Baltasar Garzón. Claro, al tratarse de un juez de instrucción de la Audiencia Nacional, el tribunal legalmente establecido para enjuiciar esos hechos es el Tribunal Supremo. En el Tribunal Supremo, evidentemente, pues no hay una sala de apelaciones, sino que lo que se hace en estos casos es que un magistrado, un integrante del Tribunal Supremo, es nombrado juez instructor, juez especial instructor, y ese magistrado luego no va a formar parte del tribunal sentenciado. Esto es evidente. Ahora bien, esas actuaciones del juez instructor pueden ser objeto de recurso del que necesariamente conoce el Tribunal Supremo. Y un ejemplo de ello es la admisión a trámite de la demanda, perdón, de la querella. El Tribunal Supremo tiene establecida que, como digo, la admisión o inadmisión a trámite de una querella por el tribunal, en este caso, tribunal sentenciador, entiende que es un acto jurisdiccional que no expresa, no exterioriza una posición anímica y únicamente se configura, digamos, desde un punto legal técnico de manera distinta a lo que sería el razonamiento fáctico y jurídico que lleva a cabo un juez o un órgano investigador. Y por lo tanto, como digo, el admitir a trámite una querella no genera un animus en el órgano sentenciador que pueda, digamos, a priori, considerarse como lesivo de este derecho a la imparcialidad del juzgador. Por lo que se refiere propiamente a la separación de las fases de instrucción y juicio oral, yo les decía, se encomienda la instrucción a un órgano, en España es un órgano judicial, el juez de instrucción, y el enjuiciamiento a otro. Ahora bien, una cosa es, digamos, quién lleva a cabo la valoración fáctica y jurídica de la investigación en sí, que será, como les decía, el juez de instrucción en último término, y otra cosa es quién verdaderamente desempeña o ejecuta esas decisiones en materia de investigación, que pueden ser, lógicamente, tanto la Fiscalía como la Policía Judicial. Piensen ustedes que en España el papel de la Fiscalía durante la instrucción es muy importante, es muy relevante, tiene encomendadas importantes funciones. Y nos encontramos con que muchas veces las medidas de investigación que se llevan a cabo son solicitadas por el propio Ministerio Fiscal, de modo que el juez muchas veces simplemente da trámite a una actuación porque así se lo ha pedido la Fiscalía. También, por ejemplo, actualmente vemos un ejemplo claro de la importancia que ha adquirido la Fiscalía, el Ministerio Fiscal, durante la fase de investigación con motivo de los llamados plazos de la instrucción. Fíjense, en España la instrucción tiene, en principio, a priori, una duración de 6 meses máximo, o en el caso de que se considere una investigación compleja, 18 meses. ¿De acuerdo? Estos serían los dos plazos iniciales para llevar a cabo una investigación. 6 meses, una causa, digamos, sencilla, 18 meses, una causa compleja. No obstante, estos plazos de instrucción pueden ser objeto de una prórroga, es decir, pueden ampliarse. Pues bien, quien decide esta ampliación es el juzgado de instrucción, es decir, el juez que investiga los hechos. Pero
solo puede decidirla, solo puede ampliar esos plazos cuando se lo pida la Fiscalía. Si se fijan, el papel en este caso inquisitivo del juez se encuentra limitado, controlado por la Fiscalía, porque si la Fiscalía no pide que se amplíen las actuaciones, que se amplíe el plazo, el juez no puede decidirlo de motu propio. Tiene que, como digo, ser siempre a instancias de la Fiscalía, que es quien posteriormente va a sostener la acusación ante el tribunal sentenciador. Otro ejemplo, también nos encontramos con motivo de determinadas medidas cautelares. En España, la prisión provisional, ¿no?, la privación de libertad de una persona que todavía no ha sido declarada culpable, por lo tanto, como digo, con motivo de una investigación para acordar el ingreso en prisión de una persona, a la espera, como digo, de su juzgamiento, se exige que sea solicitada por las acusaciones. Dicho de otro modo, el juez de instrucción, que puede acordar cualesquiera medidas de investigación, no puede acordar la prisión provisional del acusado. Perdón, en este caso todavía del investigado. Tiene que haber alguien, acusación particular, acusación popular o fiscalía, quienes soliciten, como digo, esa medida cautelar. De oficio no puede ser instado. Con lo cual, como digo, ciertamente vemos aquí esta distribución, como digo, o este control por parte, en ocasiones, de la Fiscalía de las labores inquisitivas del juez de instrucción. Junto con esa distribución de la fase de investigación, o mejor dicho, esa atribución de la fase de investigación y fase de acusación a dos órganos distintos, en España también por mandato de este principio acusatorio, se distribuyen los roles de acusación y de decisión. La máxima nemo iudex sine accusatore, obliga a que el juicio oral solo puede abrirse, el enjuiciamiento de una persona solo puede abrirse cuando haya una acusación, y además esta acusación no puede ser el órgano sentenciador. No puede el tribunal de oficio abrir juicio oral contra una persona, como digo, en defecto de acusación, de acusador, y posteriormente condenar. El Estado, como digo, separa el titular del derecho de promoción de la acción penal, es decir, de lo que es la acusación, de lo que es el Poder Judicial, y condiciona el ejercicio del ius puniendi, es decir, la aplicación del derecho penal exige a que haya una acción penal, es decir, que haya una acusación. Además, esta parte acusadora, decíamos, no puede ser el juez sentenciador, pero tampoco lo va a ser el juez decisor, el juez investigador, perdón. Tiene que haber alguien que sostenga esa acusación. Y esa acusación, yo les decía que en España no hay un monopolio en cuanto al ejercicio de la acción penal. No hay un acusador único. No hay un monopolio ni una exclusividad en manos de la Fiscalía a la hora de acusar o no acusar. En España nos encontramos con hasta 3 tipos de acusadores. El acusador particular, que es el ofendido o el agravado por el delito. El acusador oficial, el Ministerio Fiscal, como digo, que va a sostener la voluntad de ejercitar las acciones penales en defensa de la legalidad. Y en su caso, el acusador popular, es decir, cualquier ciudadano español, persona física o jurídica, quiero decirlo, cualquier ciudadano español que defienda el interés público y el interés general, aunque, como digo, no haya sido directamente perjudicado por esos hechos. En tercer lugar, como tercera consecuencia o tercera nota fundamental de este principio acusatorio, está la prohibición de la reformatio imperius. El principio acusatorio exige que en segunda o sucesivas instancias no se pueda agravar más a un apelante, a quien ejercita el recurso, de lo que ya lo estaba por la sentencia recurrida, salvo, evidentemente, que el apelado impugne independientemente la sentencia o bien se adhiera a la apelación ya iniciada. El Tribunal Constitucional ha sido claro en este sentido a la hora de declarar que la agravación ex oficio
de la pena al recurrente con motivo de ejercitar un recurso, genera indefensión, pero además conculca ese derecho a un proceso con todas las garantías. De modo que, como les digo, no es posible que si un sujeto inicialmente condenado recurriera esa sentencia, con motivo del conocimiento de ese recurso, el tribunal que conoce, como digo, la Corte de Apelación, o en su caso el Tribunal Supremo, pudieran gravar más, es decir, aumentar la pena de esa persona por el hecho como digo, de que se hubiera aplicado incorrectamente el Código Penal, si no hay alguien que sostenga esa petición, es decir, si no hay otro sujeto, como digo, que ejercite el recurso. Ejemplo práctico. Una persona es condenada por un delito tributario a la pena de 2 años y medio de prisión de cárcel. En España, con carácter general, para las penas inferiores a 2 años, hay que atender otras circunstancias, ¿no? Si se trata de un delincuente primario, sus circunstancias personales, etcétera, pero con carácter general, para las penas inferiores a 2 años de privación de libertad, se suele acordar la suspensión de la ejecución de la condena, de modo que a esa persona se le somete a una serie de reglas de conducta y no delinquiendo en un determinado periodo de tiempo, pues, como digo, no ingresará en prisión. Una persona que fuera condenada a 2 años y medio, con carácter general, como digo, hay que tener un pero con carácter general, ingresaría en prisión, lo cual, pues lógicamente, con independencia de que inicialmente se le pidieran 4, 5, 10 años de cárcel, pues esa persona condenada a 2 años y medio tiene un interés, lógicamente, en recurrir la sentencia. Si esa persona, si el condenado recurre y solamente él recurre esa condena, el tribunal sentenciador no puede gravarle esa condena de 2 años y medio, no puede castigarle más. Ahora bien, si además de esa persona el Ministerio Fiscal, que inicialmente sostenía una petición de condena, por ejemplo, de 4 años por delito fiscal, o en su caso, teniendo en cuenta concursos mediales, etcétera, pedía una pena de 3 años por delito tributario, o de 3 años por delito tributario y 1 o 2 más por blanqueo de capitales, etcétera. Si el Ministerio Fiscal recurriera igualmente esa condena de 2 años y medio, pues evidentemente el objeto del recurso quedará conformado no solo por la petición de absolución del acusado, sino por la petición de esos 3, 4 años de pena solicitada por la Fiscalía, con lo cual, en segunda instancia, ese inicialmente condenado a 2 años y medio podría ver agravada su situación y no sería contraria, como digo, a este principio constitucional de la reformatio in peius, ¿de acuerdo? Porque también, como digo, ha sido objeto de recurso por la parte apelada, en este caso por la Fiscalía. Lo que ya veremos en su momento es la condena de una persona que inicialmente no ha sido condenada, es decir, una persona absuelta en primera instancia que posteriormente es condenada en segunda instancia. ¿De acuerdo? Si es condenada en segunda instancia porque esa segunda instancia tiene lugar con motivo del recurso que ejercita la acusación pública o la acusación particular, como digo, la persona inicialmente absuelta que posteriormente es condenada en segunda instancia, ello no conculca este principio de la reformatio in peius. Lo que podrá vulnerar, lo que podrá, lesionar es el derecho de defensa y el principio de presunción de inocencia si fuese condenada, como digo, en virtud de una sentencia condenatoria no motivada o, digamos, con errores en la apreciación de la prueba, ¿vale? Pero eso es otra cuestión que veremos más adelante. O sea, estudiaremos cuando en España es posible, de manera excepcional, pero es posible que una persona absuelta en primera instancia pueda ser condenada en segunda instancia. ¿De acuerdo? Pero como digo, no estamos aquí en un tema de reformatio in peius o de vulneración de la reformatio in peius, sino que estamos hablando de presunción de inocencia y del derecho a un juicio con todas las garantías. Hay un caso particular donde se ha discutido si
suponían una afectación o no de este principio acusatorio, de esta prohibición de la reformatio impeius, y es en el llamado proceso por aceptación de decreto. Les explico. El artículo 803 bis y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha regulado un procedimiento acelerado, digamos, un procedimiento rápido llamado proceso por aceptación de decreto. ¿En qué consiste? Consiste en lo siguiente. Para determinados delitos cuya pena privativa de prisión no exceda o pena pedida por la Fiscalía no exceda de 1 año de prisión, sustituible por una pena alternativa, como por ejemplo la retirada del permiso de circulación, la realización de trabajos en beneficio de la comunidad, etcétera. Como digo, en esos casos, la Fiscalía, en cualquier momento de la fase de investigación, es decir, sin necesidad de abrir juicio oral, la Fiscalía en cualquier momento puede presentar una propuesta, ¿no?, un decreto proponiendo una pena al acusado. Si el acusado se conforma, es decir, acepta esa pena, ese decreto se convierte en sentencia condenatoria. Como comprenderán, la idea es agilizar la obtención de una sentencia condenatoria. Además, la aceptación de esta propuesta por parte del acusado suele tener un premio, ¿no? Hablamos de una conformidad premiada, suele tener una rebaja penal. Pues bien, lo que establece la ley es que si el Ministerio Fiscal entiende que los hechos pudieran ser constitutivos de un determinado delito y solicita, por ejemplo, una pena de hasta 1 año de privación de libertad, que es el límite de este proceso de aceptación de delito. Si el encausado, ¿no?, en este caso el que está siendo objeto de investigación, no aceptara ese decreto, posteriormente el Ministerio Fiscal no se va a encontrar vinculado y, prosiguiendo la investigación, llegado el día de abrir juicio oral contra esa persona, en su escrito de acusación el Ministerio Fiscal no tiene por qué volver a pedir ese año de privación de libertad, puede pedir una pena mayor. La cuestión es, el que el Ministerio Fiscal en su día propusiera en ese decreto una pena de 1 año y es desechada, no es aceptada por el encausado, continúa el proceso y cuando se abre juicio oral el Ministerio Fiscal pide una pena de 2, de 3 años de privación de libertad, afecta, digamos, lesiona esta reformatio impeius, pues en este caso evidentemente no. ¿Por qué? Porque la reformatio impeius, yo les decía, es cuando una persona es condenada y recurre a esa condena. El que la persona se le proponga una determinada pena y la rechace, pues lógicamente no ha dado lugar a una resolución condenatoria y por lo tanto no opera aquí el principio de la reformatio impeius. Y por otro lado también es importante tener en cuenta, guarda relación con esta prohibición de la reformatio impeius, pero no es lo mismo y por lo tanto no debemos confundirlo, el llamado efecto extensivo del recurso de casación. En España, como saben, los recursos tienen principalmente 2 efectos, pueden tener 2 efectos, el efecto suspensivo y el efecto devolutivo. Aquellos recursos dotados del efecto devolutivo significa que van a ser objeto de análisis, de examen, por un tribunal distinto del que dictó esa resolución. Si además el recurso, además de tener efectos devolutivos, es decir, que si la resolución es dictada por un juez de instrucción, si hay recurso devolutivo significa que va a conocer la Corte de Apelación, ¿no?, lo que en España se denomina audiencia provincial. Bueno, depende, es decir, si la sentencia es dictada por la audiencia provincial, pues en apelación conoce el Tribunal Superior de Justicia. Eso lo veremos cuando analicemos la configuración de la estructura judicial en España y la configuración de la competencia judicial. Como les decía, tenemos el efecto devolutivo y tenemos el efecto suspensivo. Es decir, en determinados casos, el ejercicio de un recurso da lugar a la suspensión de los efectos de la resolución impugnada. Hasta aquí está claro. Pues bien, el recurso de casación penal tiene un tercer efecto, que es el llamado efecto extensivo, que dice lo siguiente, artículo 903 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Cuando sea recurrente uno de los procesados, la nueva sentencia, la que se dicte en casación, aprovechará a los demás en lo que les fuere favorable, siempre que se encuentren en la misma situación que el recurrente
y les sean aplicables los motivos alegados por los que se declare la casación de la sentencia, y nunca les perjudicará en lo que les fuera adverso. ¿Qué significa esto? Significa básicamente lo siguiente. Si tres sujetos, por poner un ejemplo, tres sujetos son objeto de una condena a 6 años de privación de libertad por un delito de estafa o por un delito de tráfico de drogas. ¿De acuerdo? Bien. Imaginen ustedes que, como digo, habiendo sido condenados a 6 años de privación de libertad, uno de ellos recurre y la Fiscalía también recurre esa sentencia condenatoria. En ese recurso, con motivo del recurso de casación interpuesto por la Fiscalía, porque entiende que se ha aplicado indebidamente, por ejemplo, los artículos 369, 370 del Código Penal, que establecen que la pena en realidad no son de 6 años, sino que pueden ser hasta de 9 años, ¿no? Pues si esa persona fuera condenada, como digo, por el Tribunal de Casación a 9 años de prisión, en lugar de los 6 a los que había sido condenado, pues esa pena de 9 años no puede ser impuesta a los que no recurrieron la condena, es decir, a esos otros dos sujetos que no recurrieron. Hasta aquí está claro. Sin embargo, imagínense que, como les decía, esa persona recurre, de los 3 condenados, uno de ellos recurre y entiende y solicita la absolución por vulneración del derecho de defensa y presunción de inocencia, porque las pruebas condenatorias fueron obtenidas ilícitamente. Hubo una vulneración de sus derechos fundamentales en cuanto a la obtención de la prueba. Por ejemplo, las escuchas telefónicas pues fueron indebidamente obtenidas o fueron obtenidas sin mandato judicial, etc. El Tribunal Supremo, casará la sentencia condenatoria, es decir, acordará, en el caso de que no haya otra prueba, acordará la libre absolución de esta persona, y esa sentencia favorable, esos efectos favorables, si los otros dos sujetos condenados fueron condenados en virtud de esa prueba que es declarada ilícita, esas escuchas telefónicas, pues también se verán beneficiados por el recurso de casación. Es lo que les digo, que es lo que regula este llamado efecto extensivo del recurso de casación, que no hay que confundir con el principio de la reformatio imperius. Y por último, el cuarto aspecto o la cuarta nota esencial de este principio acusatorio es que debe existir una correlación entre la acusación y el fallo. Esa correlación debe ser una correlación tanto desde un punto de vista subjetivo, es decir, nadie puede ser condenado sin previamente haber sido acusado, es decir, no se puede condenar a alguien que no ha sido objeto de un proceso penal, digamos de una fase de investigación y que se ha puesto en su conocimiento que existe una acusación en su contra. Y por supuesto, los escritos de calificación provisional, ¿no? La acusación debe fijar definitivamente cuáles son los sujetos pasivos del proceso. Tanto es así que en España la apertura de juicio oral cierra la posibilidad a que entren nuevos acusados, ¿no? Si finalmente se abre una causa, un juicio penal contra, pongamos, 10 acusados, pues no es posible que durante las sesiones del juicio oral se decida acusar a más personas, ¿de acuerdo? Eso sería contrario, como digo, a este principio de acusatorio. Como les decía, tiene que haber una correlación subjetiva, es decir, nadie puede ser objeto de una condena sin ser previamente acusado. El acusado debe tener un tiempo prudencial para poder preparar válidamente su defensa, etc. Y además debe haber una correlación objetiva, que es aquí donde está, digamos, la parte más peliaguda o más, digamos, compleja de este principio acusatorio. El acusado debe poder conocer cuál es la pretensión punitiva en su contra y además no es posible condenar por hechos que no hayan sido objeto de acusación. Se da, por lo tanto, una relación entre el principio acusatorio y el derecho a un juicio con todas las garantías que se manifiesta en ese deber de congruencia, como digo, entre la acusación y el fallo. Por lo que se refiere a la correlación subjetiva, yo les decía, nadie puede ser condenado sin ser previamente acusado.
La acusación no puede ser implícita, es decir, debe ser expresa, debe ser cierta y además debe haber sido puesta, digamos, en conocimiento del investigado, de modo que para abrir juicio oral necesariamente tiene que haberse llevado a cabo una instrucción y además se establece que al menos durante esa instrucción debe haberse dado ocasión al investigado para que pudiera defenderse y pudiera contradecir los cargos. En este sentido, durante la instrucción al menos debe haberse dado traslado a la defensa de los hechos objeto de imputación y debe haberse citado a esta persona, como digo, para una comparecencia ante el juez investigador, ante el juzgado de instrucción. Otra cosa es que no haya comparecencia, por ejemplo, porque el acusado pues, estuviese en búsqueda de captura, ¿de acuerdo? O porque, como digo, rechaza acudir a esa presencia judicial. Además, también sería contrario a al principio acusatorio que el órgano instructor retrasara el otorgamiento de esa condición del investigado, ¿no? Como tal, como acusado, para, digamos, interrogarle en su condición de testigo. No digo que sea habitual, pero sí que es factible que un sujeto que inicialmente no es objeto de acusación, es decir, es llamado, por ejemplo, como testigo, ¿no? Para que informe al tribunal, en virtud de lo que declare, puede, en este caso, ser objeto de acusación. Es decir, puede encontrarse con que inicialmente no hay elementos en su contra, se abre una causa penal contra unos sujetos y a él se le llama como testigo, pero de su declaración o de la declaración de terceros, pues puede ser convertido en acusado. Lo que no puede hacer el tribunal es que desde el momento en que existan elementos por los cuales aparentemente ese sujeto pudiera haber participado de algún modo en los hechos delictivos y pudiera haber participado, digamos, con una trascendencia penal, no se le puede tomar declaración como testigo y utilizar esa declaración posteriormente de manera incriminatoria. ¿De acuerdo? Esto da lugar a una nulidad radical de ese material. Por lo tanto, si un juez toma declaración a una persona y en el transcurso de esa declaración pudieran surgir elementos incriminatorios, el juez debe suspender inmediatamente la toma de declaración, debe informarle a la persona de que va a ser objeto de incriminación, de que, digamos, va a ser convertido en investigado y a partir de entonces, como digo, otorgarle el derecho de defensa, asistencia letrada, nombramiento de un abogado de su confianza, no declarar, guardar silencio, etcétera, etcétera. Como digo, aprovecharse digamos, otorgarle en condición de testigo, que tiene obligación de decir verdad, que no va asistido de abogado, etcétera, para utilizar su declaración de manera, como digo, incriminatoria, pues sería contrario a este principio acusatorio. Por lo que se refiere a esa correlación objetiva, como les decía, debe conocer cuál es el objeto de la acusación y cuando hablamos de objeto de acusación nos referimos, debe conocer cuáles son los hechos que se individualizan como hechos delictivos. Ahora bien, también es muy importante que junto con ese hecho delictivo se informe, digamos, de la trascendencia jurídica, de la tipicidad jurídica de esos hechos. El Tribunal Supremo ha admitido la posibilidad, sobre todo cuando hay acusaciones o cuando en el instituto de acusación, digamos, se acusan, digamos, de manera alternativa por varios delitos, es decir, se le acusa por, imagínense, asesinato, y para el caso de que el tribunal no aprecie ensañamiento o para el caso de que el tribunal, por ejemplo, no apreciara indefensión, se le acusa por homicidio. Bien, se ha admitido que esa persona puede ser condenada finalmente por asesinato. ¿Vale? Lo que no es posible es condenar posteriormente por un hecho distinto y no homogéneo al que fue objeto de una de acusación. ¿De acuerdo? Pero lo importante, como digo, es eso, que el acusado conozca cuáles son los hechos objeto de esa acusación. ¿De acuerdo? Por supuesto, lo que no puede hacer el tribunal sentenciador nunca, a no ser que sea así solicitado por alguna de las partes, es aplicar agravantes, ¿de acuerdo?, no pedidas por ninguna de las partes. Y
también hay que tener en cuenta que en su día la ley decía que no podía ser objeto, no podía ser condenado por un delito más grave para el proceso ordinario, y en el procedimiento abreviado decía no podía ser objeto de condena por una pena más grave. Hoy en día la doctrina del Tribunal Supremo nos dice que tanto en el proceso ordinario con el proceso abreviado, pues no puede haber un proceso más acusatorio que otro. De modo que, como digo, sería contrario al principio acusatorio que una persona fuera condenada finalmente por una pena superior a la solicitada por las partes acusatorias. Nada más, pongo fin a esta primera lección introductoria y, como les digo, tendrán a su disposición materiales para digamos, la debida preparación y comprensión de este tema, y por supuesto quedo a su disposición por si alguno de ustedes pues, quisiera realizarme alguna consulta, por ejemplo, a través del campus virtual o a través del correo institucional. Nada más. Muchas gracias.